El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, un mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo le obedecerán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues él era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, hasta hoy, el último ser humano que existe en el seno de cualquier madre que en estos momentos se esté fecundando, lo que Dios quiere se sintetiza en una sola palabra de todos: obediencia. Obediencia a Él. Sencillamente porque somos limitados, aunque tenemos el gran poder de la libertad, somos limitados para poder orientar la libertad y necesitamos una guía superior a lo que nosotros sabemos, una guía superior a lo que nosotros conocemos, un criterio superior al criterio de todos los hombres, y ese criterio y ese conocimiento y esa guía se llama Dios, porque es el mejor, porque no existe nadie igual y mejor que Él.
porque nadie se le puede comparar, nadie. Ni los avances tan extraordinarios hoy de la inteligencia artificial, si nos ponemos a compararlo con Dios y sus obras, que las tenemos latentes ante nosotros, como es la misma creación humana y la creación en general, ni siquiera la inteligencia artificial es capaz de crear algo tan extraordinario y tan grande. Aunque hoy la inteligencia artificial, entre comillas, esté personificando a la hora de ir a darle un abrazo a esas personas que aparecen en la inteligencia artificial, no están. Si queremos una caricia de ellos, no la podemos sentir, porque es artificial. Es decir, el hombre necesita esa guía, ese criterio, ese conocimiento superior que es Dios para poder tomar buenas decisiones. Porque si no orienta su libertad hacia allá, toma muy malas decisiones. ¿De dónde brota la obediencia? La obediencia brota del conocimiento de lo maravilloso que es el Señor. Porque cuando lo buscamos y estamos en contacto con Él y lo escuchamos, nos damos cuenta que Él es un ser maravilloso. Y es que cada uno de nosotros lo puede percibir, que no hay nadie igual a Él ni superior a Él, por las obras que Él realiza. La obediencia brota del conocimiento profundo, no superficial, sino profundo de Dios y del amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Cuando yo me miro verdadera y conscientemente como soy, con lo que tengo, con todas las facultades que poseo a la hora de pensar, de relacionarme, de hablar, de moverme, es increíble que aunque no tenga una biblioteca en la memoria pueda hablar de tantas cosas y cada uno pueda hablar. ¿De dónde nos viene todo eso? No nos viene de una USB que nos conectaron para comenzar a leer información, sino que es un prodigio dentro de nosotros. Ni una computadora, ni una USB, ni una biblioteca tiene la riqueza que tenemos cada uno de nosotros, porque así nos ha dotado Dios con tanto amor. Eso por mencionar solamente una minúscula de las manifestaciones de las maravillas de Dios, porque tenemos muchísimo más maravillas por descubrir. Y a esto se está refiriendo el Salmo cuando dice: recordemos las maravillas que creó el Señor. Algún día cualquiera me senté en una banca a confesar a una persona y al frente hay una imagen de la Virgen María como a 1 metro con 15 centímetros o 20 centímetros. De hecho calculé porque me impactó tanto el hecho. Y entonces esta persona llegó angustiada, en una angustia, sumida en la tristeza, en el dolor, confesando sus pecados, y hasta se le notaba su impotencia y su desánimo. Detrás de la imagen de la Virgen había una mata llena de espartillos porque no habían guadañado todavía, y en ese preciso momento llega un pajarito y se asienta de una manera extraordinaria sobre la punta del espartillo bien alto, que era como de algunos, 30 centímetros alto. Y yo dije, se dio bien duro este pajarito, ¿no? Supo caer y puso sus paticas en el inicio de la espiga del espartillo. Y yo no sé qué espectáculo estaba viendo, contemplando ese pajarito, que ni siquiera se escondió, sino que atrajo el espartillo hasta delante de la Virgen María, como haciendo un espectáculo,
Y ustedes podrán decir, yo no estaba escuchando la confesión, pero estaban las dos cosas al tiempo, ¿sí? Y comienza a comer de la espiguita y comía bastante, hasta se le regaba por el pico y miraba lo que estaba pasando en la confesión. Mientras la otra persona seguía sumida en su desánimo, contando. Cuando terminó le pregunté, ¿ya terminaste? Y me dijo, sí. Le dije, hazme un favor, mira al frente un instante. Cuando mira, ve el pajarito que comía y miraba lo que estaba pasando en la confesión. En una serenidad. Y le dije, ¿tú cómo ves a ese pajarito? Y me dijo a las risas, ahí sí sonrió y me dijo, está tranquilo. Cuando Dios existe y su amor existe y la misma naturaleza tiene conciencia, si podemos decirlo, aunque ellos no tienen razón ni nada, pero instintivamente ellos lo perciben, eso sí lo hacen, perciben su amor y su grandeza, nada les atormenta. Nada les atormenta. Y entonces dijo, está tranquilo el pajarito. ¿Por qué crees que está tranquilo? Porque depende de una fuerza superior que es Dios. Esto nos lo trae Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 24 en adelante. Miren las aves del cielo para que no se preocupen. Y le dije, y tú estás atormentada por la cantidad de pecados, pero ese pajarito no. También le toca percibir los efectos del mal, pero ahorita está feliz, porque él está en una realidad de un espectáculo divino, no en el del mal. Y mientras yo le decía, el pajarito seguía ahí comiendo tranquilo. Y le dije, así tenemos que ser tú y yo. Cuando el amor de Dios manifiesta tanta grandeza en medio de nosotros y en este sacramento que viene a perdonarnos los pecados. ¿Para qué seguir atormentándonos con el pasado cuando ya Él lo ha perdonado todo? ¿Por qué sus hermanos tenían tanta rabia y odio con José? Por una sola palabra. Bueno, una sola realidad, que se sintetiza en una sola palabra. José era fiel, era obediente. Y eso les causaba a ellos envidia. Ellos eran infieles. Tanto que la gente hacía sino poner quejas de ellos y hablar de ellos por lo corrompidos que eran. Desde Judá, que era el primogénito, hasta todos, menos José. Por eso Jacob lo amaba tanto. ¿Y saben por qué? Porque José confiaba en su padre, los otros no confiaban en su padre. Porque José le hacía caso a su padre en todo lo que le contaba de las manifestaciones y de las maravillas de Dios y se las creía. Los otros escuchaban lo mismo, pero no lo creían. El primer mandamiento que lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado proviene de la desconfianza. Cuando nosotros dejamos de contemplar las maravillas del Señor, su grandeza y su amor para con cada uno de nosotros, nos volvemos rebeldes, infieles, desobedientes. Y ahí vienen los celos, las envidias, y ahí vienen las guerras, las competencias, a ver quién aparece más que el otro. ¿Y sabe quién hace eso? Una persona que no se siente amada, que no se valora a sí mismo, que no se valora a sí misma y que no sabe quién es en sí misma. Por eso anda envidiando a los demás. Pero el que contempla el amor, lo disfruta el amor de Dios,
ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor porque se siente tan plena que lo único que quiere es incluso ayudar y ayudar a los más necesitados. ¿Cuál era la tarea de José? Ayudar a sus hermanos. Y tanto los amaba que hasta los corregía. Tanto los amaba que denunciaba sus delitos ante su padre. Y a ellos esto les daba más rabia y más ira. Fue la función de los profetas, a quienes Dios también envió a su viña, la viña que le iba plantado, para decirle a la gente que fueran obedientes. ¿Y qué hicieron los jefes del pueblo, incluyendo reyes, sacerdotes y falsos profetas? Comenzaron a despreciar, primero a murmurar en su interior de los profetas, que lo único que vinieron a hacer los profetas fue a reclamar la fidelidad a Dios y la obediencia. Y hoy nos cuenta esta parábola lo que estaba pasando. Los despreciaron, murmuraron en contra de ellos en su corazón, los despreciaron primero y después terminaron haciendo lo más grave, que fue asesinándolos. ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué? Cuando alguien en nombre de Dios viene a pedirnos obediencia y fidelidad para Dios. ¿Eso qué debería producir en nuestro corazón? Debería producir alegría, gratitud con el Señor, que nos está mandando instrumentos para que nos despierten. Es para nuestro propio bien. La murmuración interior es el gran veneno del diablo para sofocar toda la gracia del Señor. Por eso tenían tanta rabia con José. Hicieron lo que hicieron. Pero como fue un hombre fiel, y a pesar del maltrato de sus hermanos, del desprecio, siempre se mantuvo fiel, porque lo vemos cómo se metió en problemas después por obedecerle a Dios, por mantenerse fiel a Dios. Metido en la cárcel, porque quería ser fiel a Dios, le levantaron calumnias. Después Dios se vale de él. Sabemos toda esa historia tan hermosa, cómo sabía interpretar sueños. El rey lo mandó, alguien dijo que él sabía interpretar, lo trajo y le interpretó los sueños al faraón y luego lo puso como ministro de toda su casa. Pero bueno, después de pasar una cantidad de pruebas por ser fiel al Señor, por ser obediente a Dios. Ojalá las pruebas que nosotros vivamos sean porque estamos siendo obedientes a Dios, no a nuestros caprichos, a nuestras infidelidades, por mantener una vida de pecado, por mantener una vida mundana, por mantener una vida terrena. Ojalá sea por ser fiel a Dios, no porque estemos en vida de pecado y alabando el pecado y toda infidelidad, la nuestra y la de otros. Porque Dios sigue mandando profetas. Y dijo, voy a mandar a mi hijo a ver si le obedecen. De pronto mandando a mi hijo le obedecen. Y mandó a su hijo, ¿y qué hicieron con su hijo? Les generó más ira, más rabia, hasta el punto de entregarlo a la muerte, a punto de calumnias y mentiras. Tan apurado se vio Poncio Pilato cuando le hizo el juicio a Jesús, porque le hizo un juicio político, lo judicializó penalmente. ¿Qué dijo Pilatos? No encontré nada de ninguna culpa. Hasta el impuesto lo pagaba. Cristo no hacía fraude fiscal. Y Roma con eso era bien tremenda, porque defraudar al Estado con los impuestos o hacer cualquier tipo de fraude fiscal era irse en contra de Roma. Les encantaba la plata. Imagínense que lo investigaron y hasta impuestos pagaba. Eso
por hablar de la integridad tan alta de Cristo en todos los sentidos. No le cogieron ni media de infidelidad. ¿Será que si a nosotros nos esculcan, nos pueden encontrar intachables, impecables? ¿Qué pasará si Dios hoy desvelara toda nuestra historia personal, lo que hemos hecho al escondido, y quedara al descubierto ante todo el mundo? Y vinieran todas las cámaras de todos los medios nacionales e internacionales. Eso lo podría hacer Dios. Y dejar al descubierto todo lo que nosotros hemos hecho al escondido. Podríamos decir ante la verdad que somos impecables, que no hay ninguna responsabilidad ni culpa en nosotros. Les envié a mi hijo a ver si lo respeta. Pero a veces le echamos hasta la culpa a él de las cosas que nos pasan. Y las cosas dolorosas que nos pasan no son culpa de él, son culpa nuestra. De hecho, lo doloroso que le pasa a él es por culpa nuestra, no de él. Porque Pilato dijo, no encontré ninguna culpa en él. Esta parábola cuenta la historia no solo de la salvación en la Biblia, sino la historia de la salvación universal. Dios ha estado mandando y manda a su Hijo para decirnos, pues que no estamos haciendo las cosas bien, que el fruto que Él pide de nosotros es santidad. Muy exigente Dios que nos pida santidad. Muy injusto. ¿Qué nos dio Él cuando nos creó? Impuros no nos hizo. Deshonestos no nos hizo. Ávaros no nos hizo. Perezosos no nos hizo. Lujuriosos no nos hizo. Él no nos hizo así. Ladrones no nos hizo. Mentirosos no nos hizo. Murmuradores no nos hizo. Criticones no nos hizo. ¿O sí? Juzgadores, juzgando mal, no nos hizo. ¿O sí? Creó al hombre a imagen y semejanza suya. Tanto que la Gaudium et Spes nos recuerda y nos dice que lo creó en santidad y justicia. ¿Es injusto Dios cuando viene a esta viña que es la vida a reclamar algo bueno que Él dejó? No es injusto. Y para acabar de ajustar, viene y nos redime en el bautismo, nos deja más limpios todavía de lo que nos había creado. Porque es que Él nos creó desde la eternidad. Nosotros existimos antes de estar en el seno de nuestra madre. Ya existíamos en Dios. Por eso el alma tiene por allá en el fondo algo ontológico que es, no sé qué, es como un deseo a regresar a algo que tenía, pero no sabe qué es. Es que el pecado nos opaca eso, pero hay un deseo por allá a retornar a un estado que ustedes y yo, tal vez sin conciencia, no lo sabíamos, pero lo tenemos. Platón, a punta de razón, llegó a esto Sócrates, ¿sí? Llamada la reminiscencia, hasta allá llegó a él. Si él hubiera conocido el cristianismo, hubiera dicho, esto era lo que yo tanto experimentaba y lo que trataba de traducir con palabras. La existencia en Dios, desde toda la eternidad, me llamó por su nombre. Dios no es injusto al venir a pedirnos santidad. ¿Saben por qué? Porque nos la dio. Y nosotros somos injustos cuando no queremos ser santos. Y somos injustos
cuando nos parece demasiado exigente, demasiado dura y severa la exigencia de Dios de santidad. Somos descarados con Él, abusivos. Y entonces, ¿dónde está eso? En Cristo vemos que está todo eso. Y entonces, ¿cómo volver a recuperar? Ayer la oración colecta decía algo muy, oh Dios, que das la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido. ¿Qué queda de esa inocencia en nosotros? Si no la descubrimos hay que alcanzarla rápido, porque fuera de eso Dios es tan generoso y tan bueno que nos sigue a través de la iglesia entregando a Cristo, a través de los sacramentos, a través de la evangelización, a través de la palabra, para que volvamos a retornar. Por amor a Dios. No alimentemos más la soberbia resistiéndonos, por amor a Dios. Es nuestra libertad la que está en juego, nuestra felicidad la que está en juego, nuestra armonía la que está en juego, la fraternidad del mundo, de la iglesia la que está en juego. No nos resistamos más por amor al Señor. Que cada que alimentamos una resistencia interior está Satanás ahí con 100,000 demonios para hacernos tropezar. Pero cada que doblegamos ese orgullo y lo sometemos y lo ponemos en abstinencia, está el Espíritu Santo ahí para dar frutos por cantidades. Y eso sí que llega más rápido que las acciones del demonio. Mientras el demonio y el infierno nos tiene vigilados con 100, 200, 300, de acuerdo a las pasiones desordenadas que cada uno tenga. Si sean de lujuria, téngalo por seguro que Satanás le tiene los demonios más especialistas en la impureza, hay listicos. Y si tú te rebelas al llamado de pureza que Dios te está haciendo, intervienen de una. Tienen la capacidad en la cabeza, en la imaginación, por ahí, por todo lado. Pero si tú dices, Señor, tienes la razón, como el publicano en el templo, es mía la culpa, mía, Señor, tienes toda la razón. Y me arrepiento porque un corazón... Llega el Espíritu Santo con mayor poder que esos 100 demonios, porque es más potente y hace brillar esa alma. Y con esa luz que sale de esa alma, los demonios se queman y se tienen que ir para el infierno inmediatamente. La gracia es eficaz, supremamente eficaz, pero necesita una cosa de nosotros. Necesita la humildad del reconocimiento. No alimentemos más la rebeldía, porque miren lo que pasó con los hermanos de José. Después terminaron muy mal, una hambruna larguísima, un sufrimiento larguísimo, un tormento larguísimo. Y fuera de eso, José después les dio su buena lección allá. Evitémonos sufrimientos que no vienen del Señor. El Señor le dice a Santa Catalina de Siena. Le dice a Santa Catalina de Siena, le dice, 2 cosas llevan al alma a la comunión conmigo. El deseo que cada alma tiene de amarme y la humildad que tiene para reconocer su inmundicia y su pecado. Si faltan una de estas 2 cosas, el alma nunca llegará a la unión conmigo. Así que si nos resistimos, podemos llegar a la unión con este ser maravilloso que es Dios, con este papá tan bueno, tan pleno que es Dios. La iglesia está sufriendo hoy internamente una enfermedad gravísima. La más grave que padece la iglesia es la rebeldía. En nosotros, empezando por nosotros los ministros, sacerdotes, diáconos, obispos, hasta cardenales. ¿Para qué nos resistimos al plan de Dios si es el mejor? El Papa nos está llevando por una línea muy bonita y es el primado de Cristo, y esa es la obediencia a Dios Padre. Sin vacilaciones, sin ambigüedades, sin confusiones,
Ahorita empezó con los documentos del Concilio Vaticano II para decir es Cristo. Ayer dijo la Iglesia, es un misterio, porque es santa por su cabeza. Y en algunos miembros que le hacen caso a Cristo, en otros hay defectos, hay pecados, hay resistencias. Pero la rebeldía que hoy ha invadido el cuerpo místico de Cristo es muy alta. Si alimentamos esa rebeldía interior, si la alimentamos, nunca nos vamos a sanar. Nunca nos vamos a liberar de la opresión diabólica. Nunca. La gente viene a buscar oración de liberación y le pregunta a uno, ¿y tú eres casado? Ay, padre, vivo en unión libre. ¿Qué sentido tiene hacerle una oración de liberación a alguien que no quiere dejar primero el pecado de la fornicación? No, es que no estoy preparado, ¿Qué sentido? Yo digo, ¿qué sentido tiene que un exorcista se pegue a hacerle oración de liberación a una persona que no quiere dejar los demonios más espantosos, que son el de la impureza, el de la fornicación? ¿Qué sentido tiene hacerle oración de liberación a una persona que le gusta mentir a toda hora y no quiere dejar la mentira? ¿Qué sentido tiene hacerle oración de liberación? No tiene ningún sentido. Otra cosa es que esa persona diga, padre, yo vivo en lujuria, estoy en fornicación, pero quiero dejar de pecar. Ore por mí. Claro que voy a orar por ti, te voy a poner las manos para que te llegue más fuertemente el Espíritu Santo. Y hoy mismo te vas a hacer algo que no pueda hacer el Espíritu Santo por ti. Cortar con ese pecado hoy mismo solamente lo puedes hacer tú, no lo puede hacer el Espíritu Santo por ti. Cortar hoy mismo con ese pecado y con todo lo que tenga que ver con ese pecado. Ay, padre, yo sí quiero. Ay, pero yo no soy capaz de hacer eso. Eso no es cierto. Tú eres capaz de hacer eso. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo por ti. Es lo que dice San Ignacio en los 3 binarios, que hay uno que quiere, pero no quiere poner los medios. Y dice, hay un segundo que es un poco más aterrizado, un poco, pero no es de todo. Quiere poner los medios, pero no pone los medios. Dice, el tercero es el cristiano, el converso. Quiere poner los medios y pone los medios. Ya, punto, corto con eso. Solo tú y yo tenemos el poder de cortar con todo lo que no es de Dios desde adentro. Y negarnos rotunda y determinadamente a alimentar todo lo que no es de Dios. Porque si no lo hacemos, nos perdemos. Eso no lo va a hacer Dios por ti porque respeta tu libertad. Si pongo es que yo no quiero aceptar, no quiero y no... bueno. Asume las consecuencias de eso. Mire lo que trae la parábola de hoy. Hasta el Hijo lo mataron. Hasta Cristo lo matamos nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿quiénes son los verdaderos culpables de la muerte de Cristo? Los más inmediatos, nosotros los cristianos. Cuando no queremos obedecerle al Señor. Cuando nos resistimos a obedecerle al Señor. Porque somos muy buenos para echarle la culpa a esos fariseos. Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no hubiera hecho lo que hacían esos fariseos. Yo no hubiera hecho lo que hicieron los escribas. Yo no hubiera hecho lo que hizo Judas, espantoso. Lo que hizo Pedro, negar al Señor. No, yo no lo haría. Y cada que alimentamos una rebeldía interior, estamos matando al Señor. Que la Virgen Santísima nos ayude, siga intercediendo por nosotros, al igual que San José, para que nosotros le demos ese sí al Señor desde el corazón, nos liberemos y comencemos a vivir en la plenitud, como José, más que José, en la plenitud de los hijos de Dios, como Cristo, asunto al cielo, que hoy tiene toda autoridad sobre todo cuanto existe, porque el Padre se la ha dado por obediente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa